Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del libro Una historia que no termina, hoy vamos a empezar a leer el capítulo Visión y llamamiento de los misioneros Beltor. Y dice de la siguiente forma: el 12 de mayo de 1937, día en que Axel Werner Larsen descendió del barco en Puerto Colombia, quizás no sospechaba que estaba comenzando una de las historias más fascinantes: el nacimiento y desarrollo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Él había decidido viajar a nuestro país como misionero cuando escuchó a Charles Beltor hablar sobre su experiencia de trabajo en Sudamérica. Pero, ¿quién era Charles Beltor? ¿Y qué tuvo que ver con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Charles Beltor, quien sería misionero en Colombia, había nacido en el hogar de John Beltor y su esposa Mary. Él, un inmigrante suizo, y ella, hija de alemanes que habían llegado a los Estados Unidos prendidos del sueño americano. Establecida en Pensilvania, la numerosa familia Beltor eran 9 hijos. Compartían el ambiente campesino tradicional de la época, muy propio de la austeridad luterana. En casa, los muchachos se sentaban en 2 bancas, una a cada lado de la mesa del comedor. En los extremos, el padre frío y rígido y la madre entusiasta y preocupada tenían cada uno su silla. Una vez al año llevaban a toda la familia a una iglesia luterana donde ellos asistían. Todas las noches, Mary se arrodillaba junto a sus retoños y les oía repetir las oraciones, primero en inglés y luego en alemán. Los niños Beltor estudiaban la primaria en una escuela pública conocida como Point Pleasant, que estaba situada en los hermosos collados de Pensilvania, a 1 milla de distancia de su casa. Todos los días hacían este trayecto a pie, cayera nieve, lluvia o hiciera sol. En invierno sus diversiones consistían en aprovechar la nieve para hacer muñecos, construir fortalezas y lanzarse bolas de nieve entre sí. En primavera jugaban al béisbol. Pasado el tiempo, el joven Charlie, huérfano de madre, heredó el oficio de cartero de su hermana, quien a su vez lo había recibido de su padre. Ya ubicado económicamente, se casó con Clara, la profesora de la escuela donde estudiaban sus hermanos menores. Así, este joven luterano, convencido que anhelaba servir a Dios, uniría su vida con una joven de convicciones pentecostales y un profundo sentido de las misiones que pronto afloraría. En el año 1926 se ofrecería la oportunidad misionera anhelada de los esposos Beltor, pues juntos ingresaron a trabajar y de paso a prepararse para servir al Señor en el Bolivian Indians Mission. Ella, por su experiencia académica, fue asignada a la enseñanza secular entre los niños y él a las labores de la obra, aunque no descuidaría por ello su trabajo de cartero. Después de 3 años de trabajo y preparación, un día que Clara miraba un mapa de Sudamérica, le llamó la atención que en él resaltaba un lugar, y al fijarse era una ciudad de Bolivia. Ella consideró este hecho como la afirmación del llamamiento que Dios les hacía para ir a América del Sur, pues de tiempo atrás sentía carga por aquel país. No resistiendo el llamado por más tiempo, solicitaron a la misión que les permitiera ir a Bolivia. Aprobada su solicitud, se les ordenó que prepararan su salida para comienzos del 1929. Charles renunció a su trabajo de cartero y se dedicó a organizar lo pertinente en su viaje. Así lo cuenta la misionera Fayeta de Larsen. Cuando estaban haciendo las maletas, Charlie empezó a empacar una buena cantidad de medicamentos, como era costumbre en esa época en casi todas las agencias misioneras. Su esposa Clara, quien creía en la sanidad divina, le dijo: no hagas eso. Pero él expresó con sorpresa:
¿cómo vamos a alcanzar a los indios sin medicamentos? Y ella le respondió, es que el Señor sana. Entonces viajaron sin medicina. Teniendo apenas como 2 semanas de estar en Bolivia, vino un hombre sordo con su hijo buscando medicamentos. Entonces el misionero Charlie le dijo a su esposa, bueno, no trajimos medicina, hay que despacharles. Pero ella le replicó, no vamos a hacer eso, vamos a sentarle y hacer lo que la Biblia dice. Vamos a poner nuestras manos y oraremos por él. Así lo hicieron y el Señor abrió los oídos del sordo. Clara, recordando la euforia de ese día al ver el milagro obrado por Dios, comentaba años después a la hermana Fayeta, nos encontrábamos el sordo y yo bailando. Luego, este hombre venía de su finca cada 2 semanas o mandaba a su hijo con gallinas, huevos u otro tipo de alimentos. De esta manera los Beltor se sostuvieron durante el tiempo que estuvieron en Bolivia, pero tuvieron que dejar ese país por motivos de salud de Clara. Según lo cuenta Eleanor Beltor, hermana de Charles, en sus memorias. Dice de la siguiente forma: mi hermano y su esposa fueron misioneros en Bolivia por algunos años, pero la alta altitud afectó el corazón de mi cuñada y les fue necesario regresar a los Estados Unidos. En los estados se le ofreció un trabajo en un instituto bíblico donde ella podía enseñar y él trabajar en lo que le venía a la mano para hacer. En los últimos meses, que fueron el año 1930, de vuelta ya en los Estados Unidos, el Colegio Bíblico Sion, ubicado en la provincia del Este, en Isla Ron, los acogió para que divulgaran su experiencia. En la institución, los estudios eran teórico-prácticos y duraban 3 años, al cabo de los cuales se graduaban los estudiantes. Además, esto ya marcaría la nueva orientación doctrinal de los esposos Beltor. Allí las manifestaciones de la presencia del Señor eran permanentes. Y la hermana Fayeta de Larsen lo dijo de esta forma: allá en el norte, en un colegio bíblico, el hermano Don Carlos recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas. Esta institución serviría también de escuela misionera a Eleanor, la hermana de Charles, ya que a principios del 1931, invitada por su cuñada Clara, su antigua maestra en Point Pleasant, renunciaría a su trabajo en un orfanato del gobierno y empacaría sus cosas para salir rumbo al lugar donde vería realizados sus anhelos de prepararse para servir a Dios en la obra misionera. Ella había sentido el llamado a las misiones desde el mismo momento de su conversión al Señor en la iglesia nazarena. A mediados del 1931, ya mejorada la salud de la hermana Clara, escribieron al Bolivian Indians Mission solicitando su reenvío a Bolivia, pero para su sorpresa, la solicitud les fue negada, aduciendo que su fe pentecostal no concordaba con los principios tradicionales de la misión y por lo tanto habían sido desvinculados de ella. En ese tiempo las iglesias protestantes tradicionales creían que las personas que hablaban en lenguas eran enfermas mentales o eran inspiradas por el diablo. La misionera Fayeta narra este incidente de la siguiente forma: y entonces los Beltor escribieron a la misión con quien estuvieron en Bolivia y ellos los despacharon por recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en lengua. En ese tiempo ellos creían que estaban locos porque hablaban en otras lenguas o que esto era inspirado por el diablo. Ellos pensaban así. Pero uno que recibe el Espíritu Santo sabe
que es un espíritu glorioso de Dios y poder de Dios, y está escrito como lo dice en Hechos de los Apóstoles. Así, impactados, los Beltor continuaron su labor en el Colegio Bíblico Sion de todas maneras. Fervientes aún, en sus visitas a colegios e iglesias solicitaban apoyo espiritual y económico para volver al Cono Sur como misioneros independientes. La visión misionera no había desaparecido. Aquí debemos dejar un poco la situación de los Beltor, de quienes continuaremos hablando un poco más adelante, para señalar el proceso por el cual Latinoamérica y particularmente Colombia llegó a ser un destino misionero de los norteamericanos. Esto nos permitiría entender cómo fue que el mensaje pentecostal del nombre llegó a nuestro país. Los primeros contactos con el cristianismo protestante se dieron por medio de los soldados británicos, que ayudaron en la Guerra de la Independencia. Aunque eran poco proselitistas, ya en 1824 llegaría James Thompson a Colombia, quien fundó la Sociedad Bíblica de Colombia, que tuvo al Dr. Pedro Gual, de origen venezolano. Aquellos tiempos eran los tiempos de la Gran Colombia, y el ministro de Relaciones Exteriores como primer presidente, y contó con el apoyo de prestantes personajes de la época. Haciendo un resumen muy breve y con base en los datos aportados por diversos autores, podemos afirmar, sin embargo, que Latinoamérica no fue un destino misionero de interés en los años posteriores a la independencia de nuestros países. Se consideraba que este territorio ya era cristiano, por estar implantado el catolicismo, y aunque este dejaba muchas cosas que desear, no se le quería ofender. Pero a principios del siglo XX, las sociedades misioneras norteamericanas redefinieron su papel en nuestro subcontinente, persuadidos de que millones de seres humanos no conocían el verdadero evangelio. Se puede entonces afirmar que hacia 1930 América Latina había sido ampliamente reconocida como campo misionero por las misiones evangélicas norteamericanas, sin olvidar que algunas denominaciones hacían incipiente labor misionera desde la primera mitad del siglo XIX en el continente latinoamericano. Es interesante el análisis que hacen varios autores de las razones, el proceso y las circunstancias que explican el avance de ese trabajo misionero en Latinoamérica, el cual se desarrolló como fruto de la visión y llamado de muchos misioneros. Estos autores sugieren explicaciones que van desde reconocer que los latinoamericanos necesitaban el Evangelio, hasta entender que había futuro para la predicación entre nosotros, pasando por el hecho de que la irrupción del protestantismo evangelizante es un fenómeno inherente a nuestras particulares formas de modernidad. Sin embargo, para el 1932, el movimiento pentecostal norteamericano, aunque había incursionado en las misiones foráneas, no había venido aún a Colombia. En nuestro país debe destacarse la tarea quijotesca de los colportores de la Sociedad Bíblica británica y extranjera, que se inauguraría con la llegada a Bogotá del escocés James Thompson en el 1824. Posteriormente, la misión presbiterana inició labores en el 1859 y en el 1908 vino la Unión Misionera del Evangelio. Otras fechas en que vinieron misiones evangélicas fueron en el año
1917 fue la Alianza Cristiana. En el 1918 la Alianza Evangélica. En el 1925 la Misión Adventista del Séptimo Día y la Alianza Cristiana Misionera. En el 1927 la Misión Presbiterana Cumberland. En 1929 la Convención Bautista Nacional. En el 1930 la Iglesia Luterana Evangélica Unida. En el 1932 los pentecostales iniciaron su trabajo y en el 1933 la Cruzada Evangélica Mundial. A partir de los años 30 la ola misional es mayor, tanto que Eduardo Ospina escribió: hay pues 26 sectas diversas que pretenden suplantar a la Iglesia Católica en Colombia. Por desgracia, esa división de doctrinas, sello inconfundible del error, quiere invadir nuestra hermosa tierra, en la que hasta hoy ha reinado la bella y milagrosa unidad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se ve que esta Colombia ha despertado el apetito de los propagandistas. Por otra parte, debe destacarse que en el 1845 se formó la primera iglesia bautista en San Andrés Islas, donde el proceso de inserción protestante tuvo un impacto cultural y étnico diferente al seguido por el protestantismo en Colombia continental. Las misiones que llegaron a Colombia hasta el 1930 trabajaron en medio de un ambiente antagónico al Evangelio y lograron fundar varias iglesias y escuelas. También hacían obra entre los indígenas y comenzaron una cooperación interdenominacional. En lo que concierne a este último aspecto, en el 1929 se celebraría en Popayán un convenio de misiones internas entre las diferentes iglesias y agencias misioneras que trabajaban en ese momento en Colombia. Hasta aquí vamos a leer el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan acompañando a leer este libro, el libro de nuestra iglesia, una historia que no termina, para seguir informándonos y aprendiendo cada día de lo que hicieron todos estos misioneros por traer el Evangelio y la palabra de nuestro Señor a nosotros, los colombianos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.